Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos una vez más en Lecciones de la Biblia para compartir un resumen del estudio de esta semana. Es una lección que nos va a hablar de los acontecimientos finales. Estamos acercándonos cada vez más al final de este gran conflicto. Y entonces tenemos que ver qué eventos van a suceder en esta tierra. Decíamos que la palabra de Dios es la verdad y es la que nos va a ayudar a entender correctamente las cosas, y Dios lo hace para advertirnos, para enseñarnos. Pastor Álvaro, bienvenido al programa, a esta transmisión, a esta lección. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros en el tiempo del fin? Pastor, un gusto de nuevo estar aquí. La verdad que Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. La palabra de Dios sigue siendo la verdad para nosotros. Así es. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, eso debe prevalecer en nuestra mente. Y mientras prevalezca es una luz, nos va a mostrar la verdad. Y para los acontecimientos finales tenemos que ir a la palabra de Dios, porque hay una palabrita, escatología, que habla de los eventos finales. A algunos les gusta esa palabrita, pero no van a la palabra de Dios, no van a la Biblia. Y entonces hay creencias que están diseminadas, pero lastimosamente no son lo que deben ser. Así que la palabra de Dios en este tiempo es nuestra salvaguarda. Así es. Y estamos en medio de un gran conflicto donde hay verdad y hay error. Hay mentira, hay engaño, y por otro lado tenemos la palabra de Dios, que es la verdad, que nos quiere iluminar ese camino hacia los eventos finales. Y también tenemos dentro de la palabra de Dios la profecía, que la Biblia lo describe como la segura palabra profética. Así es. Y que la presenta como una antorcha. Y ya sabemos cuál es el propósito de una antorcha: alumbrar en los momentos de oscuridad. Así que tenemos que estudiar profecía. Si queremos estar preparados para los eventos finales, tenemos que estudiar profecía. No solo, como usted dice, hablar de escatología, de los eventos y escuchar lo que otros dicen, sino por nosotros mismos ir a la palabra de Dios y estudiar la segura palabra profética. Sí, la Biblia también dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, cuando estamos hablando de la profecía y los acontecimientos finales, hay que decir que la profecía tiene que ser profecía bíblica. Hay tanta profecía que actualmente la gente está contando, ¿verdad? Aquí mismo nosotros sabemos que hay gente que dice que va a haber eventos proféticos en un lugar, y lo que menos hablan es de la Biblia. Correcto. Son anuncios humanos, personas que se llaman profetas y dicen tener revelación, pero no estudian. Correcto, pastor. Vamos a hacer entonces estudio de la profecía de la palabra de Dios. Apocalipsis 7 nos habla de 4 ángeles que están deteniendo los cuatro vientos. Y esos 4 vientos simbolizan esos momentos donde habrá mucha devastación sobre la tierra. Pero están deteniendo para que no acontezca nada en la tierra, pero llega el momento en que les dice, ya, pueden. ¿Qué los está deteniendo? El mensaje allí en el capítulo 7, y verso 3 dice, no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos puesto un sello en los siervos de Dios. Ahí habla del sello. Sellados. Correcto. Y el sello de Dios, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, porque ella misma se explica, nos damos cuenta que el día sábado, el 4º mandamiento, es un sello. Es una señal y es un sello. Las dos cosas para como lo queramos entender. Ezequiel 20:20 dice que el pueblo de Dios tiene una señal, ¿verdad? Así es. Y es el sábado. Mis sábados serán señal para mi pueblo. Y en el libro de Éxodo nosotros encontramos las 3 características de un sello. Correcto. Primero, un sello tiene que decir quién es el... Identificar a la persona o a la institución que representa, ¿no? Y entonces, en el 4º mandamiento hablamos de Dios como creador, ¿verdad? Sí, el territorio. Y tiene que haber un territorio. Y en ese territorio, pues los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Dios es el Dios del universo y principalmente el Dios nuestro, el Dios de la tierra, ¿no? Y ahí también el 4º mandamiento dice que Él es el creador. Él es el creador. Porque cuando alguien lee un sello, porque lo colocaron ahí, tiene que decir el nombre, qué es, cuál es su función, ¿verdad? El cargo que desempeña y en dónde. Porque un sello tiene jurisdicción. Y entonces, claro, el 4º mandamiento describe como el sello de Dios. Sello, señal,
pero eso identifica a los que son siervos de Dios. Pastor, entonces eso significa que los hijos de Dios tienen que estar sellados o tienen que tener esa señal, ¿verdad? Así es. ¿Y en dónde lo tienen? En la frente. Y entendemos simbólicamente que la frente representa la razón, el pensamiento, el entendimiento, que una persona con su mente consciente y entendiendo, razonando, decide ser leal a Dios. El Espíritu Santo ha trabajado en su corazón, en su mente, lo ha llevado a entender lo que la palabra de Dios dice y entonces tiene la decisión, la toma, cree en Dios, decide ser leal a Dios a pesar de las cosas que puedan pasar. Y será leal a Dios en la observancia de los mandamientos, el cuarto mandamiento que va a desatar la persecución, pero él ha decidido ser leal a Dios. Entonces ya tiene el sello. Pero también habla de una marca. Apocalipsis 13 habla de la marca de la bestia, ¿verdad? Para contrastar quien esté en el sello de Dios y quien tiene la marca de la bestia. La marca también se tiene en la frente, porque la persona también consciente, entendiendo que es un falso día de reposo, que no es lo que Dios dice, toma la decisión, porque es más fácil, porque no tiene que sufrir las presiones del boicot económico, por otras razones. Pero va a tomar la decisión y entonces recibirá la marca de la bestia en su frente, pero también dice que la puede recibir en su mano. ¿Por qué en su mano? Bueno, porque con la mano es que hacemos Trabaja. diversas actividades, ¿verdad? Ya sea que el trabajo sea físico, el trabajo sea intelectual, de todas maneras con la mano nosotros estamos haciendo nuestras labores. Entonces, hay dos grupos, el grupo que está sellado, que son los 144,000, que es el pueblo de Dios, y los que tienen la marca de la bestia, pastor. Así es, ese es en el tiempo del fin, entonces están marcados los dos grupos, el sello de Dios o la marca de la bestia. Y entonces entramos a los acontecimientos finales. Estamos seguros que nosotros tenemos que saber entonces a quién adoramos. Ya, por eso es que la palabra de Dios también puede describir ese momento como el cierre del tiempo de gracia. La persona ya tomó su decisión. Correcto. Y Apocalipsis dice, el que es justo siga siendo justo. Y el que practica el mal, siga practicando el mal. Ya no hay más, ya decidió a quién va a adorar, a quién va a servir. Y también podemos decir entonces que se puede aplicar aquellas palabras de Malaquías también. Entonces se conocerá, en Malaquías dice, quién sirve a Dios y quién no le sirve. Correcto. Quién obedece a Dios, quién no le obedece. Entonces va a llegar el momento en que las personas van a estar bien identificadas. Ahora quiero dejar claro una cosa, porque me la preguntaron, la gente siempre hace preguntas, y hace poquito me preguntaron eso. La marca de la bestia entonces no es un chip, la marca de la bestia entonces no son tres números 6 en la frente, en la mano. La marca de la bestia no viene en un billete, porque algunos dicen, sí, en el dólar, en el euro. La marca de la bestia tampoco es el código de barras. La marca de la bestia es la adoración falsa a nuestro Dios a través de un día falso de adoración. En este caso, estamos hablando de que una persona que decide por su cuenta guardar el día domingo como día del Señor y aceptar las presiones que hay, tanto en el mundo religioso como político, entonces está teniendo la marca la bestia. Así es. ¿Verdad? Y hay que dejarlo claro porque algunos todavía piensan que va a venir una ley donde vamos a tener un chip. Ciertamente puede ser que un día tengamos un chip. Algunos dicen que para comprar o para vender podría ser. Para comprar y vender o para tener todas nuestras datos personales, ¿no? Como identificación. Pero no significa que eso es la marca de la bestia. De alguna manera puede ser una herramienta para el control, ¿no? Aunque ya de por sí nos controlan a través de las redes sociales y todo eso. Pero la marca de la bestia es una creencia. Sí, es que muchas veces, como la persona no estudia la profecía y como descuidamos a veces profundizar un poquito, seguimos pensando en la bestia, pero tenemos que entender que es un poder. Correcto. Entonces, la marca de la bestia significa que yo decidí ser leal a ese poder, ser leal a esa institución política religiosa y desobedecer a Dios. Consciente de eso, me coloco de este bando y entonces ya prácticamente tengo la marca de la bestia. Y el ángel sabe quién tiene la marca de la bestia y quién tiene el sello de Dios. Pastor, este es, podemos decir, el final de esos momentos que
es cuando la persona todavía estamos viviendo, cuando hay oportunidad. El cierre del tiempo de gracia todavía no se ha dado, pero está próximo, cuando cada uno decida a quién adorar. Pero ahora vamos a entrar en el estudio de esta semana a algo que es muy interesante, porque Dios advierte a las personas, antes de que la persona tome su decisión, tiene que oír la predicación del Evangelio, tiene que oír mensajes, tiene que oír presentaciones, tiene que recibir tal vez algún libro, tiene que escuchar que hay un verdadero día de reposo, tiene que escuchar de las profecías que están en Apocalipsis, cómo está cumpliendo, tiene que escuchar de las bestias. Y se va a escuchar a través de la predicación del Evangelio. Entonces hablemos, pastor, de algo que sucedió hace casi 2000 años, el Pentecostés, conocido en la Biblia como la lluvia temprana. La lluvia temprana. Cuando estamos hablando del Pentecostés, bueno, hay especulaciones, pero lo que sucedió ahí, según el libro de los Hechos, es que se derramó el Espíritu Santo sobre 120 personas. Las 120 personas están orando, están consagradas al Señor, quedan ahí después de que Jesús se va al cielo. Y entonces, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre ellos entonces, lo que se veía, lo visible era que vinieron como lenguas de fuego sobre ellos. Inmediatamente comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a hablar en idiomas entendibles de su tiempo. Y es que precisamente ahí había gente de muchos lugares. Entonces urgía que esa gente escuchara el mensaje. Dios entonces, a través del Espíritu Santo, hace que los 120 reciban esa virtud, ese talento, ese don de hablar diferentes lenguas, y comienzan a predicarle a la gente que está allí. En el idioma que las personas podían entender. En el idioma entender. entendible de la gente. Por ejemplo, si había gente que hablaba griego, ¿hay quien hablaba griego entre los discípulos? Entonces, quien predicaba en latín. Predicaba en los diferentes idiomas de su tiempo. En este tiempo hubiera sido el chino, el mandarín, ¿verdad? Inglés, el francés, alemán, francés. Inglés y todo eso. Y eso facilitó que el mensaje fuera predicado en un momento corto. Sí, porque había miles de personas allí, pero no había traductores. Lo que había era un don especial para que las personas pudieran escuchar la predicación en su idioma. Y a través de los predicadores, que eran los 120, que fueron llenos del Espíritu Santo. Ese derramamiento formidable, maravilloso, impresionante del Espíritu Santo hizo crecer la iglesia de una manera extraordinaria, porque dice que eran miles los que se agregaban a la iglesia a diario. Esas predicaciones eran fabulosas, el Espíritu Santo hacía un trabajo, hacía milagros y la iglesia creció. Se le llama la lluvia temprana porque así era como acontecía en Israel. Está anunciado en el libro de Joel que Dios le daría por misericordia al pueblo y por bendición lluvia temprana y lluvia tardía. Y así era la lluvia temprana, era la que hacía germinar el grano, y la lluvia tardía hacía madurar la cosecha. Así es, ¿verdad? Sí, es importante eso porque habían dos lluvias ahí en Palestina. Era la lluvia de otoño, que era la lluvia temprana. Sí, y la lluvia de primavera. Y la de primavera era la lluvia tardía. Entonces, cuando venía la lluvia temprana, todos salían a sembrar, todos salían a hacer lo que habían planificado, ¿verdad? Ahora, cuando venía la lluvia tardía, se esperaba una gran cosecha. Sí. Y entonces la gente aprovechaba la lluvia tardía. Y de ahí se saca la figura, ¿verdad? De ahí se saca la figura para cuando hablamos del Espíritu Santo. Porque algunos, cuando hablamos de lluvia temprana y lluvia tardía, no entendemos nada. Vivimos en una parte del mundo donde solamente hay una lluvia, ¿no? Pero la lluvia temprana está representada entonces por el Pentecostés. Que fue el primer derramamiento del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Entonces la lluvia tardía tiene que ser otro derramamiento del Espíritu Santo, y según entendemos va a ser con más fuerza todavía que la primera ocasión. Ahora yo siempre digo, mire, cuando vino la lluvia temprana, había gente que con 10 minutos de predicación se convertían, porque dice que el apóstol Pedro predicó, y su predicación está registrada en el libro de los Hechos. Sí, ahí está en ese... Y cuando uno mira cuántos minutos capítulo 2. Predicó, capítulo 2, correcto, predicó 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos y se convirtieron 5,000 personas. Los críticos de esto y a veces
los que predican el evangelio y se dedican a la evangelización dicen, oraron bastante tiempo, recibieron el Espíritu Santo, predicaron 10 minutos, se convirtieron 5,000 personas. Y ahora los críticos dicen, oramos 10 minutos, predicamos 1 hora y se convierten 5 personas. Ahora, el Espíritu Santo estaba presente con ellos. Sí, porque ellos oraron 10 días. 10 días, correcto. Y si él predicó solo unos minutos, pero ya esos 10 días habían preparado, habían derramado su vida. Y el Espíritu Santo es el que hace toda la obra impresionante, que dio esos resultados maravillosos. Y me gusta esa parte porque nosotros tenemos que estar en una lluvia temprana, una preparación, ¿verdad? Exacto, orando. Orando, debemos estar Pidiendo. orando, consagrando, haciendo lo que tenemos que hacer, porque hay que predicar este evangelio aunque no tengamos la vida tardía. Aunque no miremos ahí los resultados rápidamente. Tenemos que estar haciendo la obra. Cuando venga la lluvia tardía, eso va a germinar, eso va a salir y eso va a tener cosecha. Entonces, maravilloso. El mundo fue inundado con la palabra de Dios, al punto que dijeron algunos contrarios a los cristianos, dijeron, estos que trastornan. Ya trastornaron el mundo, ¿no? Sí, hombres como Pablo, que se recorrió el Mediterráneo ahí en viajes y dificultades, pero andaba predicando. Los mismos apóstoles y los discípulos, cuando fueron perseguidos, sirvió para que el Espíritu Santo los llevara a diferentes lugares. El Espíritu Santo sabe hacer las cosas porque es Dios. Y Jesús anunció que Él les daba autoridad. Y con esa autoridad y el derramamiento del Espíritu Santo, hicieron cosas formidables. Pero yo decía que Dios tiene que anunciarlo. Y entonces la lluvia tardía será esa manera en que las personas van a escuchar el mensaje. La manifestación poderosa del Espíritu Santo va a hacer que las personas escuchen el mensaje, escuchen los eventos proféticos, escuchen del sello de Dios, de la marca de la bestia, escuchen de los mandamientos, de la ley de Dios y tomen su decisión. Porque Dios tiene que dar la oportunidad que las personas escuchen y tomen conscientes su decisión. Así que estamos a las puertas de la lluvia tardía. Y eso es interesante porque asuntos proféticos actualmente la gente se está interesando mucho en eso. Tal vez lecciones de la Biblia y lo que estamos presentando aquí, a alguno le está llegando como una sorpresa. Tal vez diciendo, bueno, ¿y cómo es esto? ¿De verdad va a suceder esto? Pero el Espíritu Santo está trabajando con estas personas. Y así tienen que haber cristianos dispuestos a presentar la verdad como debe de ser, pero con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, esto suena a algo materialista, algo duro, pero cuando el Espíritu del Señor llega, la gente viene a Cristo. Yo recuerdo que Pedro cuando predicó le dijo a la gente, ustedes mataron a Cristo Jesús, ustedes lo crucificaron. Para decir una cosa como esa, era para apedrear a Pedro. Sí, él tenía autoridad, y la dirección del Espíritu Santo. Y entonces pero el Espíritu Santo había hecho la obra, porque cómo reaccionaron las personas. El Espíritu de Dios estaba ahí, esa es la lluvia temprana. Entonces, cuando él dice, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo, ¿saben qué dice la gente? Varones, ¿qué haremos? Y entonces él dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Y se entregaron como... En la primera predicación 3,000 y después 5,000. En la predicación corrió. Ahora, necesitamos el Espíritu Santo ahora, pastor. Sí, sin la obra del Espíritu Santo no puede haber ningún resultado. Y Zacarías dice que nosotros debemos pedir a Jehová la lluvia tardía. Hay muchas razones por las cuales las personas oran. Yo a veces escucho los listados en la iglesia. Oran por sus enfermos, oran por un hijo que está tal vez en una situación especial de trabajo. Piden y yo siempre digo, ¿y en qué momento está la petición por el Espíritu Santo? ¿En qué momento está la petición para que yo sea instrumento de llevar ese evangelio a otras personas? Este evangelio va a ser predicado. Dios espera utilizarnos a nosotros. Si no estamos dispuestos, Él va a tomar otras acciones, pero Él desea que este evangelio sea predicado por testimonio, porque eso es lo que nos dice. En el estudio de esta semana también vamos a escuchar lo que se llama el fuerte clamor, que es esa lluvia tardía de una manera formidable. El ángel que aparece en Apocalipsis 18 dice que ilumina toda la tierra y tiene poder para hacerlo. Y va a iluminar toda la tierra. Entonces el evangelio va a llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Algunos le llaman al ángel de Apocalipsis 18 el cuarto ángel. Y hay quienes... Pero hay más ángeles ahí en el intermedio. Hay más ángeles. Pero lo importante de este mensaje es que hay un fuerte clamor. Sí. Y el fuerte clamor consiste en que la predicación va a ser
dada a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con tanto entusiasmo, con tanto ánimo, que nadie se va a quedar sin saber este mensaje. Y qué bueno, porque tenemos tanta gente que no conoce aún estas verdades, no solo en el mundo cristiano. Tenemos la ventana 1040, que cuando hablamos de esa ventana, algunos no saben que son millones y millones de gente que se deja guiar por el Corán. Hay gente que adora a Buda en otras partes del mundo. Y cómo llegar a esa gente. Pero el Espíritu Santo hará que muchos de nosotros, ojalá nosotros no, vayamos y prediquemos el Evangelio de esa manera. Así es, nosotros tenemos que entender que Dios es el que da ese poder a través del Espíritu Santo al ser humano. Quiere que nosotros seamos sus instrumentos, puede hacerlo y seguramente en algunos momentos lo hará, como dice aquí, con la autoridad que tiene ese ángel, pero Dios va a abarcar el mundo entero, porque ese es su deseo. Y entre los eventos finales, entonces nosotros sabemos que habrá una predicación grande, sin precedentes. Si fue la lluvia temprana algo que impresionó, ahora la lluvia tardía será más grande. Pero nosotros debemos pedirlo, nosotros debemos pedir ese derramamiento del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, mi Padre está dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que lo pidan. Si no lo pedimos, y hay razones por las cuales no lo pedimos, pero todas ellas son razones equivocadas, son justificaciones o excusas. Pero nosotros lo debemos pedir porque Dios quiere hacer esa gran obra y quiere que ese evangelio llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vuelvo a repetir, porque ese es el mensaje del primer ángel, y va a llegar. Y cuando el fuerte clamor se dé, entonces toda la tierra estará lista para tomar su decisión. Ahora yo quisiera hacer un llamado en este sentido. A mí me gusta este dato. Podemos pedir el Espíritu Santo, la lluvia tardía, pero hay dos cositas interesantes. Primero, debemos de consagrar nuestra vida, estar a cuentas con el Señor, involucrarnos. Alguien dijo que si el 70% de la iglesia se involucra, Dios va a mandar el Espíritu Santo. No dice el 100% porque no se va a cumplir. Siempre hay alguien que no quiere, hay alguien que es invitado y tal vez no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pero cuando el 70% de la iglesia, de la congregación, de la hermandad, se someta a Dios y lleguemos a ese estado que tenían los discípulos, los 120, Dios va a derramar su Santo Espíritu. Ojalá la iglesia o nosotros comencemos en esa dirección, porque necesitamos la lluvia tardía. Lo que sí es cierto es que Dios va a inundar este mundo con su palabra. Nadie tendrá de qué quejarse, decir, yo nunca escuché una profecía, yo nunca escuché que hay un día falso de adoración, yo nunca escuché acerca de la marca de la bestia. No, Dios tiene el fuerte clamor y esa es una bendición. Sí, porque Dios sabe los momentos especiales y Él sabe cómo llegar a cada persona, sabe la necesidad que hay en muchos. Nosotros nos hemos dado cuenta de personas que ya conocen el Evangelio, pero no ha habido quien les termine de enseñar, y entonces Dios tiene que utilizar recursos humanos, lo hará con sumo gozo si es un ser humano, pero también lo podrá hacer de otra manera para que este evangelio llegue y las personas tomen su decisión, y entonces allí sí ya podemos decir que está listo el escenario para los eventos finales de este mundo. Así que estamos invitados a pedir el Espíritu Santo. Hagámoslo de corazón, hagámoslo pensando en las personas que aún no conocen. Cuando los discípulos estaban allí, los 120 en el aposento alto, lo que ellos pedían era valor para predicar el evangelio. No estaban pidiendo cosas para ellos mismos. Si lo leemos en Hechos, ¿qué era lo que pedían? Valor, concédenos que prediquemos este evangelio. Eso era lo que pedían. Y por eso vuelvo a decir, cuando nosotros pedimos, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos muchas cosas necesarias, pero pedimos a veces con mucho egoísmo. No pedimos valor, no pedimos la dirección del Espíritu para ir y encontrar a una persona y poderle hablar el evangelio. Así como usted hizo un llamado, y pues el mío es este. Pidamos en oración el derramamiento del Espíritu Santo, pero como los apóstoles, como los discípulos, para que nosotros tengamos la decisión de ir y predicar este evangelio. Amén. Queremos invitarles, amigos, hermanos, para que sigan siempre en sintonía de lecciones de la Biblia. La emisora, la radio, siempre es un instrumento para que usted pueda escuchar. Puede también consultar nuestras redes sociales,
Y a todos los amigos los invitamos a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Hay en su localidad iglesias. En Guatemala tenemos más de 1000 iglesias. En el mundo también tenemos miles y miles de congregaciones. Así que están invitados a buscar, a adorar al verdadero Dios. Y estamos aprendiendo que los mandamientos del Señor son importantes, hay que guardarlos. Y la única manera de hacerlo es también congregándose en una iglesia. Que Dios les bendiga, deseamos que el Señor esté con nosotros. Terminamos orando, pastor. Gracias nuestro Dios por habernos hablado a través de tu palabra. Siempre tú nos abres la mente, el Espíritu Santo nos ilumina para tener comprensión de la verdad que está en tu palabra. Estamos en medio de un gran conflicto, no hay cómo esquivar, sino que estamos aquí, queremos estar del lado correcto, del lado de la verdad, del lado de los verdaderos adoradores, de los guardadores de los mandamientos, y tú sabes que cada día estamos más cerca de ese final. Por eso tú quieres que este evangelio llegue a toda persona para que, consciente de la oportunidad que hay, elija a Jesús, elija el lado correcto, y si pues no tiene valor, no tiene fuerza o se asusta, posiblemente escoja el lado equivocado, pero tú siempre das la oportunidad y este evangelio será predicado por testimonio para que haya evidencia de tu amor, de tu misericordia y de la oportunidad que das a todo ser humano. Gracias por tu palabra, por las profecías que nos advierten y nos presentan los mensajes correctos para que no vayamos a ser engañados. Toca el corazón de cada uno de tus hijos para que todos pidamos el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. No es con ejército, ni con fuerza humana, ni con sabiduría terrenal. Es con tu Santo Espíritu que este evangelio Amén. va a ser predicado. Y cuánto deseo tienes tú de que todos los que estamos atentos a tu palabra y conociendo lo que se aproxima, pidamos, insistamos para que el Espíritu Santo pueda utilizarnos y conducirnos a aquellas personas que necesitan conocer este mensaje. Gracias por darnos el privilegio de hacer esta grabación. Pedimos que tú sigas con cada uno de nosotros y con aquellos que nos están escuchando, nos están viendo y siguen a través de las redes. Tu bendición sea con ellos, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.